Hola hermanos, el Señor les bendiga. Es una alegría compartir la palabra del Señor juntos. Oramos. Señor nuestro Dios, Señor nuestro Dios, nous sommes disposés estamos dispuestos à écouter ta parole. a escuchar tu palabra, Et que cette parole que nous recevons de ta part y que esta palabra que recibimos de tu parte nous purifie. nos purifique Dans le nom de Jésus-Christ. en el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. On va lire dans Ésaïe chapitre 5 versets 1 à 4. Leamos Isaías capítulo 5, versículo 1 al 4. Quiero cantar ahora por mi amado, el canto de mi amado a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. La cercó y la despejó de piedras. Y luego plantó en ella vides escogidas. En medio del campo levantó una torre y además construyó un lagar. Esperaba que su viña diera buenas uvas, pero dio uvas silvestres. Y ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podía hacerse a mi viña que yo no le haya hecho? ¿Cómo es que dio uvas silvestres cuando yo esperaba que diera buenas uvas? Amen. Celui qui travaille pour le bien de la vigne est Dieu. Aquel que trabaja por el bien de la viña es Dios. Il agit avec nous, avec son peuple, de la même manière. Él actúa en nosotros y en su pueblo de la misma manera. Dieu a planté une vigne sur un coteau fertile. Dios plantó en una ladera fértil. Un coteau est le penchant d'une colline bien exposée au soleil. Es un lugar que está expuesto al sol. Il remua le sol afin que le sol absorbe facilement la pluie qui tombe. Él trabajó el suelo a fin que el suelo absorba fácilmente cuando caiga la lluvia. Il enlève les pierres qui l'empêchent de grandir. Saca las piedras
que impiden que crezca et qui blessent la plante. y que hieren a la planta. Puis il a bâti une tour au milieu d'elle. Luego él construyó una torre en medio de ella. Ceci montre que Dieu est au milieu d'elle. Y esto muestra que Dios está en medio de ella. Il veille sur elle. Él vela por ella. Parce que, comme dit le proverbe, Porque como dice Proverbios, le nom de l'Éternel est une tour forte. el nombre de Jehová es torre fuerte. Le juste s'est réfugié El justo se refugia et se trouve en sécurité. y está seguro. Il a creusé aussi une cuve Él también hizo un lagar pour ne pas se déplacer loin pour faire son vin et le conserver. para no ir lejos y fabricar su vino y conservarlo. Après tous ces efforts que le Seigneur a déployés, Luego de todos estos esfuerzos que el Señor ha realizado, il espère et attend qu'elle produira de bons raisins. Él espera que la viña produzca buenas uvas, Mais l'on a produit de mauvais. pero ella produjo malas uvas, uvas silvestres. Et le Seigneur montre sa déception en disant: Y el Señor muestra su decepción diciendo: Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne ¿qué podía hacerle a mi viña que je n'ai pas encore fait pour elle? que yo no le haya hecho? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, ¿Por qué cuando yo esperaba que ella produzca buenas uvas, on a-t-elle produit de mauvais? ella produjo uvas silvestres? Je vous pose la question. Y yo les pregunto, Est-ce qu'un jour vous étiez déçu de quelqu'un ¿ustedes ya han estado desilusionados de alguien? ou même de votre propre fils? ¿O mismo de vuestro propio hijo? Cela fait mal? Eso hace mal, Oui, ça fait très mal. eso hace mucho mal. Qu'est-ce que Dieu n'a pas encore fait à chacun de nous? ¿Qué es lo que Dios no ha hecho por nosotros todavía? Tout ce qui est plus cher en lui, Si lo más caro que había en Él, il nous l'a donné, Él nos dio, qui est son Fils bien-aimé, que fue su Hijo amado, pour payer notre dette à la croix. para pagar nuestra deuda en la cruz. Le peuple a vite oublié d'où il est sorti. El pueblo se olvidó rápido de dónde salió. On va lire dans Psaume chapitre 80, versets 8 à 9. Leamos Salmos capítulo 80, versículo 8 y 9. Desde Egipto trajiste una vid, expulsaste a las naciones y la plantaste, limpiaste el terreno delante de ella, hiciste que echara raíces y ésta llenó la tierra. Amen. Le peuple d'Israël était la vigne de Dieu, El pueblo de Israel era la viña de Dios, qu'il a fait sortir de la servitude de l'Égypte. que sacó de la esclavitud de Egipto. Il a chassé des nations. Él echó a las naciones, Il a fait planter sur une ville fertile. sacó a las naciones y la plantó en una tierra fértil. Avant de rentrer dans la terre promise, Y antes de entrar en la tierra prometida, Moïse révèle le plan de Dieu pour son peuple. Moisés reveló el plan de Dios para su pueblo. On va lire dans Deutéronome chapitre 4 versets 5 à 8. Vamos a leer Deuteronomios capítulo 4, versículos 5 al 8. Miren, yo les he enseñado los estatutos y decretos que el Señor mi Dios me mandó enseñarles, para que los cumplan en la tierra en la cual van a entrar para tomar posesión de ella. Cumplan con ellos, pónganlos por obra.
porque esta es su sabiduría y su inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente este es un pueblo sabio y entendido, es una gran nación. Porque ¿dónde hay una gran nación cuyos dioses estén tan cerca de ellos como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios en todo lo que le pedimos? ¿Y dónde hay una gran nación cuyos estatutos y juicios sean justos, como lo es toda esta ley que hoy les expongo? Amen. Moïse a enseigné au peuple la loi afin de mettre en pratique. Moisés enseñó al pueblo la ley a fin de que la pongan en práctica. Et par leur soumission au commandement de Dieu, Y por la sujeción a los mandamientos de Dios, Israël devait connaître une prospérité. Israel tenía que conocer y vivir en prosperidad. Il devait porter des fruits Él tenía que llevar frutos qui vont attirer l'attention des autres nations. que iban a llamar la atención de otras naciones. Mais la vigne de Dieu Pero la viña de Dios a porté de mauvais fruits. dio frutos silvestres. On va lire dans Ésaïe chapitre 1 versets 2 à 3. Leamos Isaías capítulo 1 versículo 2 y 3. Oíd cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Amen. Le verset il dit, mon peuple n'a pas de connaissance. El versículo dice, mi pueblo no tiene conocimiento. Mon peuple n'est pas intelligent. Mi pueblo no es inteligente. Mais si nous revenons à Deutéronome chapitre 4, Pero si venimos a Deuteronomio capítulo 4, il dit, si vous observez et les mettez en pratique, dice que si guardamos los mandamientos y los ponemos en práctica, ce sera votre intelligence et votre sagesse. esto será nuestra sabiduría e inteligencia. Ça veut dire que la loi de Dieu, Esto quiere decir que la ley de Dios, si on obéit à la loi, si obedecemos a la ley, on devient sage et intelligent. seremos sabios e inteligentes. Amen. Cela montre, Esto muestra lorsqu'une personne se rebelle, que cuando una persona se rebela, montre le manque d'intelligence. cuando una persona se rebela, muestra la falta de inteligencia. La parole dit, La palabra dice, j'ai nourri des enfants, yo crié hijos, je les ai élevés, los hice crecer, ils se sont révoltés contre moi. pero se rebelaron contra mí. Dieu montre sa déception. Dios muestra su decepción. Le bœuf connaît son possesseur El buey conoce a su dueño, et l'âne la crèche de son maître. el asno el pesebre de su señor, Israël ne connaît rien. pero Israel no conoce nada, no tiene conocimiento. Mon peuple n'a point d'intelligence. Mi pueblo no tiene inteligencia. Pourquoi le peuple est devenu ainsi? ¿Por qué el pueblo se volvió así? Parce qu'il se rébellait contre Dieu. Porque se rebeló contra Dios. Il n'a pas obéi au commandement de Dieu. No obedeció a los mandamientos de Dios. Chaque fois qu'on se rebelle contre l'autorité, Cada vez que nos rebelamos contra la autoridad,
Le bœuf et l'âne est mieux que nous. El buey y el asno son mejores que nosotros, Ils sont plus intelligents. son más inteligentes. Amen. Dans Ézéchiel chapitre 15, En Ezequiel capítulo 15, Dieu compare les habitants de Jérusalem au bois de la vigne. Dios compara a los habitantes de Jerusalén a la madera de la viña. Le prophète Ézéchiel prédit la ruine de Jérusalem. El profeta Ezequiel predice la ruina de Jerusalén. On va lire dans Ézéchiel chapitre 15 versets 2 à 3. Leamos Ezequiel capítulo 15, versículo 2 al 3. Hijo de hombre, ¿en qué es mejor la leña de la vid comparada con otra clase de madera? ¿Qué es el sarmiento comparado con los árboles del bosque? ¿Acaso sirve su madera para hacer alguna cosa? ¿Se usa su madera para colgar algo en ella? Amen. Les sarments qui ne portent pas de fruits Las ramas o los sarmientos que no llevan frutos, servent-ils à quelque chose? ¿sirven para algo? Sont-ils plus importants que les autres arbres de la forêt? ¿Son más importantes que los árboles del bosque? L'enseignement sur la vigne La enseñanza sobre la viña est pour nous faire connaître les bienfaits de Dieu. es para darnos a conocer la bondad de Dios, Son caractère, su carácter, sa justice su justicia et ce qui attend de nous. y lo que Él espera de nosotros. Si nous, en tant que membres d'Église, Si nosotros como miembros de la iglesia nous ne produisons pas des fruits, no producimos frutos, quelle est la différence avec les gens du dehors? ¿cuál es entonces la diferencia con las personas de afuera? On peut prendre de ce bois et fabriquer un ouvrage? ¿Podemos tomar de esta madera, de la madera de la viña? ¿Podemos fabricar o realizar alguna obra? Est-ce qu'on peut fabriquer une table? ¿Podemos fabricar una mesa? Une chaise? ¿Una silla? Avec le bois de la vigne? ¿Con la madera de la viña? Le bois de la vigne ne sert même pas pour faire une cheville, La madera de la viña no sirve ni siquiera para hacer un soporte, pour y suspendre un objet quelconque. un pequeño soporte para suspender, para colgar de ella algo. Le bois de la vigne ne sert à rien. La madera de la viña no sirve para nada. Si la vigne ne porte pas des fruits, Si la viña no lleva frutos, elle ne sert à rien. si la viña no da frutos, no sirve para nada. Au moins les autres arbres de la forêt servent pour faire du bois. Por lo menos los otros árboles del bosque sirven para hacer algo, fabricar algo con la madera. Un chrétien qui ne porte pas des fruits Un cristiano que no lleva frutos ne sert à rien. no sirve para nada. Ceci semble dur. Esto pareciera duro. Non, ce n'est pas dur. No, no es duro, Parce que notre Dieu est patient. porque nuestro Dios es paciente, Il est rempli de bonté. está lleno de bondad. Il fait tout afin que nous puissions porter des bons fruits. Él hace todo a fin de que nosotros podamos dar buenos frutos. Il nous fait passer par des épreuves Él nos hace pasar por pruebas afin que nous puissions grandir. a fin que podamos crecer. Dieu est au milieu de nous. Dios está en medio de nuestro. Il est en nous Él está en nosotros afin de nous aider. a fin de ayudarnos. Il nous raconte qu'est-ce qu'il va arriver à la vigne.
Él nos cuenta qué es lo que va a suceder con la viña. qui ne porte pas de bons fruits. ¿Qué es lo que va a suceder con la viña que no da buenos frutos? Dans Ésaïe chapitre 5 verset 3, il dit, on va le lire, En Isaías capítulo 5, versículo 3, vamos a leerlo, dice: Y ahora, habitantes de Israel, hombres de Judá, juzguen entre mi viña y yo. Jugez-vous entre le travail du vigneron et la vigne. Juzguen entre el trabajo realizado del viñero y la viña. Regardez bien le travail fait sur la vigne. Miren bien el trabajo que se realizó en la viña. Ceci est pour examiner cette situation, Esto es para examinar esta situación, pour nous examiner nous-mêmes. para examinarnos a nosotros mismos. Si le vigneron a fait tout pour la vigne, Si el viñero hizo todo por su viña, pourquoi elle ne porte pas des fruits? ¿por qué ella no da frutos? Pourquoi toi, tu ne portes pas des fruits? ¿Por qué vos no das frutos? Dieu nous fait grâce Dios nos da de su gracia et dans sa miséricorde y en su misericordia veut que nous ayons une vie remplie de fruits. quiere que tengamos una vida llena de frutos. Il a fait de nous ses enfants Hizo de nosotros sus hijos et nous sommes appelés à vivre une vie remplie de fruits. y somos llamados a vivir una vida llena de frutos. Est-ce que tu portes des bons fruits pour Dieu? ¿Llevas buenos frutos para Dios? Des fruits qui rassasient son cœur? ¿Frutos que llenen su corazón? Mes frères, Dieu a fait tout pour nous afin que nous portions des fruits. Hermanos, Dios hizo todo por nosotros, a fin de que demos buenos frutos. Dieu est digne de recevoir des bons fruits de notre vie. Dios es digno de recibir los frutos, de frutos que damos con nuestra vida. Amen. On va prier. Vamos a orar. Père, merci pour ta parole. Padre, gracias por tu palabra. Père, nous te demandons pardon. Padre, te pedimos perdón. Tu as attendu des bons fruits, Esperaste buenos frutos, mais on t'a donné des mauvais. pero te hemos dado malos frutos. Nous te demandons pardon. Te pedimos perdón. Pardon à chaque fois qu'on t'a déçu. Perdón por cada vez que te hemos decepcionado. Père, merci pour tes bienfaits. Padre, gracias por todas las cosas buenas que has hecho. Merci pour tout ce que tu as fait pour chacun de nous. Gracias por las cosas que has hecho por cada uno de nosotros. Nous voulons porter des fruits Queremos dar frutos qui vont satisfaire ton cœur. que agraden a tu corazón. Père, nous te prions dans le nom de Jésus-Christ. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. À toi seul la gloire, A ti solo la gloria. au siècle des siècles, Père. Por los siglos de los siglos, Padre. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen.